Hola, en este video hablaré sobre la historia de Newton, Euler y Pascal. Iniciaré con Newton. La vida cotidiana de Newton. Veremos sobre su vida social, política y económica, aportaciones que hizo y conoceremos muchas cosas sobre él. Además, su vida fue apasionadamente. Vivió 84 años, mucho más que la mayoría de los contemporáneos. Hay que tener en cuenta que cuando nació fue prácticamente desahuciado y que tuvo su época más creativa mientras que una epidemia de peste diezmaba en Inglaterra. A pesar de todo lo que pasó en su existencia, hizo para que surgieran más ideas y se dedicó a su extraordinaria inteligencia para descubrir más cosas. Gran parte de su vida la dedicó al estudio de la alquimia y durante muchos años fue su propio médico. También fue especialista en sus estudios de la Biblia y de la historia. Estudió la licenciatura de Artes de Trinity Cambridge College. Vivió muchas cosas desde su infancia. Se quedó solo con su abuela cuando tenía 3 años y al principio no era uno de los inteligentes. Sus compañeros se burlaban de él. Construyó muchos modelos de máquina y utensilios científicos con sus propias manos, entre ellos un telescopio basado en una parábola que sirvió de guía para todos los que han construido posteriormente. Esto le proporcionó un amplio reconocimiento. Permitió formar parte del mundo científico de la época. En particular, permitió ser miembro de Royal Society, de la que fue director durante los últimos 25 años de su vida. Newton fue un lector apasionado y escritor incansable. Tras su muerte dejó muchos cuadernos y manuscritos en lo que había anotado sus estudios y sus experimentos. Nacimiento de Isaac Newton. El nacimiento de Isaac Newton se produjo de una forma prematura el día de Navidad de 1642 en la casa de la familia de Woolsthorpe en Lincolnshire. Su padre, también Isaac de nombre, había muerto meses antes. Newton comentaba que su madre Hannah le dijo que cuando nació era tan pequeño que hubiera podido meterlo en un bote de litro. En aquella época se creía que los nacidos de Navidad tendrían éxito en el futuro. Más aún pensaban que los hijos póstumos nacían con poderes especiales. En efecto, las predicciones se cumplieron. El padre de Newton, el cual afirmaba con la clásica X de los analfabetos, provenían de una familia de campesinos que mejoró su condición a lo largo de años, ya que pudieron comprar tierras, y la casa soltera Hannah provenía de la familia de una mejor posición. Newton, a los 3 años, se quedó solo con su abuela. Su mamá decidió volverse a casar en 1642 con Barbara Smith, un párrafo anglicano de North Wickham. Desde 1610 él tenía 74 años, mientras que Hannah no llegaba aún a los 30. Newton sufrió mucho debido a la separación de su madre, ya que siendo un niño de 3 años, su madre era todo para él. Desde entonces se convirtió en un muchacho silencioso y pensativo. Se alejaba del mundo exterior, guardaba rencor que le llevaba a planear venganzas. En sus años de estudiante, cuando atravesó una época religiosa, llegó a hacer una lista donde autoconfesaba amenazar a su padre y a su madre Smith con quemarlos en su casa. En sus estudios, inicialmente
Las perspectivas de Newton de cara al futuro apuntaban a que seguiría los pasos de su padre como agricultor. Hay que tener en cuenta que, aparte de las tierras que heredó del padre de Newton, se encontraba de la casa familiar, Hannah, su madre, consiguió en los tratos previos a la boda con Barbara Smith que este regalara al pequeño Isaac unos terrenos de Sheweter. Entre estos terrenos y los que debían morir, su madre Newton disponía de su posición envidiable para cualquier agricultor de sus alrededores. Los hermanos de su madre, William y James, habían sido ordenados sacerdotes y tenían una formación intelectual adecuada a su posición. Ellos hicieron cargo de la educación de su sobrino e insistieron en el que el pequeño recibiera una formación superior. Newton fue el primero andando a una serie de escuelas situadas en pueblos cercanos. A los 12 años ingresó a la escuela de Grantham, un pueblo situado a 11 kilómetros de su casa. En ella se impartían latín y griego completados, con algunos aspectos gramaticales literarios. Las matemáticas tenían muy pocas presencias en los planes educativos, que en la mayoría de los casos seguían todavía la estructura medieval. Es posible que Newton solo recibiera alguna introducción a la aritmética, pues no se consideraba necesario un mayor conocimiento matemático. De determinación, genios suelen afirmarse que su nacimiento dejaron ver hasta dónde podía llevarles su poderosa inteligencia. En los primeros años apenas despuntó en sus estudios hasta el punto que su maestro Henry Stokes lo situó a nivel más bajo del grupo en los alumnos. En esta clase, en la que los estudiantes se sentaban según los conocimientos que poseían, Newton era el penúltimo. Su escaso interés por los estudios no pareció cambiar en los primeros tiempos, hasta que ocurrió un hecho que modificó sus costumbres. Un alumno de su clase, uno de los típicos matones que disfrutaba sembrando el terror entre sus compañeros, le pegó a patada en el estómago. Newton lo esperó fuera de la escuela y se enfrentó en una pelea con él. Según cuenta el primer biógrafo de Newton, John Coutts, que se casó con una sobrina y que lo conoció personalmente. Aunque el compañero era más fuerte, Newton tenía un carácter tan irascible y constancia tal que vapuleó al contrario hasta obligarle a pedir clemencia. A partir de esta pelea, Newton no se contentó con derrotarla, sino que también se planeó a superarlo en sus estudios. Así comenzó a florecer la parte del potencial intelectual que tenía. Por supuesto, superó a su compañero, pero no se detuvo ahí, sino que decidió continuar con su formación, interesándose por la lectura de los libros, sobre todo científicos, y comenzando a desarrollar sus ideas mediante experimentos y construcciones de máquinas. Durante sus años en Grantham, Isaac Newton vivió en casa del farmacéutico Clark, cuya esposa era amiga de su madre. En esa casa tuvo posibilidades de acceder a una serie de libros científicos que había dejado en ella un hermano del dueño. También tuvo una ligera relación romántica con la hijastra del farmacéutico, Catherine Storey, a la que tuvo que abandonar
al irse a Cambridge. Es la única relación que tiene constancia. No facilitaron que volviera a tener ninguna otra relación con otra mujer. Newton se interesó especialmente por las fuerzas promovidas por el aire y el agua en movimiento, lo que llevó al diseño y construcción de muchas máquinas. Se basó en esas ideas al estudiar la orientación y fuerzas del viento. Consiguió dar un salto de longitud con el ganó a otros compañeros más preparados. Era un empedernido escritor que llenaba cuadernos con esquemas, escritos, ideas y experimentos, hasta que llegó a copiar algunas poesías que resultó especialmente interesantes que sus contemporáneos llegaron a pensar que era de él. Un pésimo granjero. En 1659, cuando Newton contaba con 17 años, su madre decidió que ya era hora de hacerse cargo de la granja y los labores del hogar, pero Newton tenía unas inquietudes intelectuales tan desarrolladas que le impedían sentirse satisfecho en Woolsthorpe. Como granjero resultó un verdadero desastre. Cuando su madre lo enviaba a cuidar los animales, Newton se sentaba debajo de un árbol a leer. No era raro que las ovejas y los cerdos escaparan de la granja e invadieran las tierras vecinas, destrozando vallas y sembrados. Cuando su madre lo mandaba al mercado de Grantham a vender o a comprar animales, dejaba solo al peón que la acompañaba y se iba a leer a casa del farmacéutico, el cual se llamaba Clark. Una de las ventajas con los que contó Newton fue siempre tuvo alrededor adultos que se dieron cuenta de su capacidad. En estos años, en particular, su profesor de la escuela, Henry Stott, amigo de Babington, que era clérigo, además de ser hermano de Crick, conectó muy bien con Newton y mantuvo una larga amistad. Newton fue a continuar sus estudios a la universidad. Al convencer a su mamá le dio permiso porque se dio cuenta que estaba más que harta de la afición de su hijo por los libros. La época en la que vivió fueron años de grandes revoluciones políticas religiosas que influyeron de forma considerable en su pensamiento. Los enfrentamientos de la Iglesia Católica. Aparte de la actual reina de Gran Bretaña, Isabel XI, y el rey más conocido en la historia de Inglaterra, que fue Enrique VIII, su vida y sus enfrentamientos políticos y religiosos influyeron bastante en la trayectoria vital de Newton. Por eso, no debe extrañar que nos remitamos a Enrique VIII para entender mejor hechos que sucedieron en el siglo VII y en el siglo VIII. Enrique VIII estaba disgustado con la Iglesia Católica por varias razones. En primer lugar, por dinero. Y su padre, Enrique VII, se había hecho rico y poderoso al quedarse en las tierras de los nobles que le habían apoyado. Enrique VIII necesitaba mucho dinero para mantener los gastos de su alto trono. Se contrarizó hacia las posesiones de la Iglesia porque había un aspecto personal por el que estaba enfrentando. Enrique VIII se casó en el 1510 con Catalina de Aragón y no tuvieron descendencia masculina. El rey pidió entonces al papa que lo continuara.
El rey se enfadó mucho y rompió con Roma. Consiguió que en 1531 los obispos proclamaran la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, lo que se convirtió en la ley de 1534. Al aprobar el Parlamento del Acta de Supremacia, la ruptura fue política y religiosa, pero Enrique seguía siendo católico de corazón. A él solo le interesaba controlar las riquezas y la legalización de su matrimonio. A través de distintas leyes se promulgaron en el Parlamento del país, era oficialmente cada vez más protestante, aunque el pueblo ya no seguía teniendo como religión la católica. Sin embargo, Enrique consiguió lo que proponía y cerró monasterios y casas religiosas, y con ese dinero se aseguró la confianza de los de la clase noble para que apoyaran sus reformas. Al mismo tiempo se ganaba a los terratenientes y a la nueva clase comercial, a lo que vendió muchas propiedades de monasterios. El hijo de Enrique VIII, Eduardo, le sucedió en 1547. Con solo 9 años gobernó el país y se quedó en manos de un consejo integrado por nobles protestantes que se habían beneficiado en reparto de los bienes de la Iglesia Católica. Al morir le sucedió a su hermanastra María y sucesivamente en 5 años que reinó. Se dice que María mandó a matar a 300 protestantes, lo que además de hacerla muy impopular, contribuyó a que el pueblo mirara al catolicismo con el recepto, por no decir con francia antipatía. La revolución puritaria. Todo esto influyó en la vida de Newton. Estamos en esta época en la que la iglesia estaba muy alejada de las ideas cristianas. Mientras las iglesias y monasterios vivían rodeadas de todo tipo de lujos, el pueblo al que supuestamente servía nadaba en la miseria. Desde el Papa hacia abajo no era raro encontrarse sacerdotes con hijos ilegítimos. La jerarquía eclesiástica tenía un gran poder basado en la multitud de tierras y dominios que poseía, y todo esto hacía que la gente sencilla del pueblo, siempre temerosa de Dios, viese con malos ojos al rumbo que tomaban sus representantes en la tierra. Dentro de la iglesia protestante surgió en 1566 un grupo llamado los puritanos. El puritanismo era un movimiento muy conservador que quería reparar la iglesia. Pretendía eliminar a los obispos y convertir a los altares en mesas de comunión, pero también tenían otros aspectos más polémicos y pintorescos, pues prohibían, por ejemplo, el teatro de la música religiosa y la poesía sensual. Sus peticiones el rey fueron desoídos. Además, Carlos I se había casado con una católica francesa, a lo que fue muy impopular, ya que el sentimiento anticatólico había crecido progresivamente en los últimos años. Para terminar de arreglarlo, el rey nombró arzobispo a Canterbury, a un enemigo declarado en los puritanos que había traído prácticas católicas a la iglesia anglicana. Todo esto creó un gran descontento entre la mayoría de la población y parlamentarios, en la que el alto porcentaje era simpatizantes cuando no declaraban puritanos. Su influencia aumentó a lo largo del siglo XVII, porque contaba con muchos partidarios en las universidades y sus ideas
se fueron extendiendo a través de las cátedras que eran creadas a partir de donaciones privadas. También consiguieron que hicieran una nueva traducción oficial de la Biblia. En 1641 estalló la rebelión de Irlanda, que siempre había sido muy católica, contra los protestantes y contra los asentamientos del norte de la isla. Para atajar estas revueltas se planteó una discusión del rey y del parlamento sobre quién guiara las tropas que se crease, ya que en este tema el rey creara un ejército a su medida con el que pudiera posteriormente disolver el parlamento por fuerzas. Las cosas llegaron al tal extremo del enfrentamiento que en 1642, el mismo año del nacimiento de Newton, el rey intentó, sin conseguirlo, detener una serie de parlamentarios. Londres se levantó contra el rey, que tuvo que huir a Nottingham y reunir a su ejército. Comenzó así su guerra civil, que terminó en el año 1645, con el que triunfó a los parlamentarios sobre el rey Carlos I. Fue juzgado y condenado por traición y ejecutado el 31 de enero de 1649, hasta que de manera pasó a la historia como el único rey inglés juzgado y ejecutado. En esta guerra destacó Oliver Cromwell, uno de los principales parlamentarios que dirigió los ejércitos contra el rey. Cromwell había creado un nuevo concepto de ejército, formando con la gente instruida, preparada, a un lugar de gente de campo, pequeños comerciantes. Este nuevo ejército fue decisivo para su victoria. En Londres, el año de 1666 para los londinenses, en Apocalipsis de San Juan, se dice que el número 666 representa el número del anticristo, por lo que no era extrañar que todos los males que aparecieron en este año fueran vistos como algo que ya estaba predestinado. En meses de septiembre se declaró entonces un incendio que al principio no le tomó consideración, pero se convirtió en uno de los incendios más importantes de la ciudad. En esta época la mayoría de las casas eran de madera y además muchas estaban cerradas por la peste. El fuego acabó con las iglesias, monumentos, palacios y todo lo que encontró por medio de Londres. La peste negra. Durante la época que vivió Newton en Inglaterra, no solamente sufrió la revolución y una guerra civil, sino que fue visitada también por otros jinetes del Apocalipsis. La peste negra era transmitida por ratas. Al viajar en los barcos, extendían la epidemia de unos países a otros. En las casas se encerraban todos y si tenían una persona enferma, que daba la forma más directa de acabar. Al paso del año 1665, murieron en Londres 8.000 personas a la semana. Después de eso, Londres renació de sus cenizas. Después se hicieron las sociedades científicas. La revolución que provocó la invención de imprenta en el siglo XV. Por supuesto, un gran avance en la difusión de nuevos cimientos. Así, los progresos científicos podían llegar mucho más fácilmente a los estudiosos de otros países. Bien, es verdad, muchos científicos corrían a Europa por diversos motivos, a veces en contra de su voluntad. Los grandes pensadores suelen vivir en su mundo y no acostumbran a adular a los gobernantes bajo los que se encuentran.
por lo que no era extraño que debieran salir de Dourne frecuentemente para salvar el pescuezo. Los científicos que visitaban algún país solían visitar a compañeros que estuviesen en la misma línea de estudios y así intercambiaban sus conocimientos. Pero esa relación no fue sistemática hasta que aparecieron las sociedades científicas. Estas sociedades comenzaron a proliferar en casi todos los países europeos. Durante el siglo XVII permitieron crear foros de debate para presentar resultados y contrastar hipótesis e intercambiar experiencias. En el año 1660, con el apoyo del rey Carlos II, un grupo de profesores científicos interesados en el grupo avanzados funda Grimsthorpe College de Londres, la Royal Society, porque más miembros se reunían aproximadamente una vez a la semana para leer escritos y cartas de científicos. Mientras que Inglaterra estaba pasando por eso, en México sucedía esto. En 1640 se funda la ciudad de Monterrey, en el cual estado de Nuevo León. En 1648 se publica la primera edición de la obra Historia de la Nueva España del cronista franciscano Fray Bernardino de Sahagún. En 1650 el rey García Sarmiento de Sotomayor y Zúñiga establece el Correo Mayor de la Nueva España, precursor del servicio postal. En 1660 se funda la ciudad Mérida en el actual estado de Yucatán. En 1668 se inicia la construcción del Palacio de Minería en la Ciudad de México. En 1670 se construye el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca. En 1670 el virrey Gaspar en la Cerda Sandoval. Silvia Mendoza establece el Real Pontificia Universidad de México, que se convierte en la primera institución de educación superior del continente americano. En 1680 se funda la ciudad de San Luis Potosí, en el actual estado del mismo nombre. En 1689 se publica la obra Historia General de las Cosas de la Nueva España del franciscano Fray Juan de Torquemada. En 1690 se construye el Templo de San Agustín en la ciudad de Zacatecas. En 1697 el gobernador de Yucatán, Martín de Urza, conquista la península de Campeche y expulsa a los piratas ingleses que habían establecido un asentamiento en la región. En 1700 se funda la ciudad de Durango, en el actual estado del mismo nombre. En 1707 el virrey Juan de Ortega y Montañez funda el Real Academia de Nobles Artes de San Carlos, que convierte en la primera institución de enseñanza artística de México. Inician las ideas de Newton. Isaac Newton llegó a Cambridge en junio de 1661 y estuvo relacionado con ella como estudiante y como profesor hasta el final del siglo. El por qué Newton fue a estudiar en Trinity College de Cambridge no está solamente claro, aunque posiblemente tuvo mucho que ver el hecho que Trinity estudió el tío William, que tanto influyó en su madre para que le permitiera continuar en sus estudios, y que Humphrey Bagshot, otra de las personas que apoyó, fuera becario ahí. La licenciatura de artes del Trinity College se componía en un plan de estudios de 4 años, divididos de la siguiente manera.
En un primer año se estudiaba la retórica, el arte de elocuencia y por supuesto lectura y escritura, donde se daba mucha atención al latín, al griego y al hebreo. El último curso se reservaba a la filosofía. En aquella época comprendía la metafísica, ética y física y matemática. Dentro de las matemáticas se encontraba el quadrum, que estudiaba los griegos, es decir, aritmética, donde estudiaba las obras del Cardano, geometría basada en los elementos de Euclides, astronomía sobre los estudios del Ptolomeo y música. La universidad a la que llegó Newton también había sido modificada por la guerra. La mayoría de los catedráticos y alumnos se pusieron del lado de la corona. Isaac Newton fue admitido como estudiante de Trinity College el 5 de junio de 1661 y un mes más tarde se convertía en un alumno oficial. Como todos los alumnos comenzaban con sus estudios, Newton le fue asignado un tutor porque se encargaba de que los alumnos pudieran acceder a aquellos libros de la biblioteca que necesitaban para su formación y coordinaban los grupos de trabajo con sus alumnos. El tutor de Newton fue Benjamin Bullin. Los compañeros de Newton. Cuando él era joven, Isaac Newton llegó a Trinity College. Tenía 18 años, lo que significaba que era más grande de lo que la media de los alumnos inscritos. Aunque había alumnos hasta 4 años menor, su vida no fue desde luego lo de estudiantes típicos. Isaac Newton siempre fue autodidacta, más que en las clases a las que asistía. Aprendía de sus múltiples lecturas. Los conocimientos del genio. Ya todavía había planeado 3 grandes teorías con las que entraría a la historia como uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Él era consciente de que los grandes avances que había realizado, sobre todo lo que estaba muy al día de los conocimientos científicos, el trabajo con lo único afán de saber y demostrar cosas a sí mismo, no para los demás. A lo largo de su vida nunca publicó ningún escrito por su propia voluntad. Todo lo que publicó fue por los ruegos de sus amigos, hasta tal punto que se puede comprobar que no tenía interés de publicar sus descubrimientos. El 12 de abril de 1667, Isaac Newton regresa a Trinity College después de 12 años que se había dedicado a sus experimentos. Tenía perfectamente claras sus aspiraciones futuras eran continuar con sus estudios y para ello tenía que unir su futuro a la universidad. En octubre de ese mismo año recibió definitivamente el título de becario menor. En los meses de agosto y septiembre de 1669 visitó por primera vez Londres. Varias visitas a sus estudios alquimistas se concretó, compró 2 marmitas y una serie de productos necesarios para experimentos. Newton fue discípulo de Isaac Barrow. Tenía una relación bastante fluida. Isaac Barrow, debido de darse cuenta de las inmensas posibilidades de Newton, cuando comenzó a tratarlo más frecuente, posiblemente fue el único lado de Cambridge. Newton había prometido abrazar las órdenes religiosas al obtener la maestría en artes. Se había estado haciendo loco, así que encontró en 1675 entre la espada y la toma de órdenes o pérdida la condición de becario. Por ese motivo, en febrero de ese año viajó a Londres para conseguir
de rey una dispensa que le permitiese seguir de becario sin necesidad de ordenarse, al menos que mantuviera el cargo de profesor lucasiano. Si rechazaba ordenarse sacerdote, no era por la vida eclesiástica pudiese significar pérdida de placer, ya que llevaba una vida totalmente monacal. En 1687 Newton defendió los derechos de la Universidad de Cambridge contra el impopular rey de Jacob II, y como resultado tangible de la eficacia que demostró en esa ocasión fue elegido como miembro del Parlamento en 1689. En el momento en el que el rey era destronado y obligado a exiliarse, mantuvo su escaño parlamento durante varios años y mostrarse, no obstante, muy activo durante los deberes. Durante ese tiempo persiguió sus trabajos de química, en lo que se reveló muy competente, aunque no publicara grandes descubrimientos sobre el tema. Se dedicó también al estudio de la hidrostática y hidrodinámica, además de construir telescopios. Aportaciones de Newton. En 1672, Newton envía a Oldenburg el tratado de ideas sobre sus experimentos con color, entre los que incluye él llamó Spiritum Crucis. Su escrito fue llevado a la asamblea de su lectura. Levantó encendidos elogios. Hooke reconoció el experimento de Newton y él se enojó. Desde ahí tuvo problemas con él. En 1672, Hume alabó tanto los telescopios como la teoría sobre los colores que llegaron a través de Oldenburg. Las alabanzas llegaron a los oídos de Newton a través del mismo conducto y fueron recibidas como agua de mayo, pero después comentó que ya no tenía tan claras las exposiciones de Newton y su teoría podía considerarse como bien una hipótesis. En 1679 Newton visita su casa porque su madre había caído gravemente. Se enfermó y pasó sus últimos momentos con su madre. Al morir su madre, reside aproximadamente medio año a su casa natal, dejando a lado sus estudios y dedicándose al arreglo de papeles y de sus pertenencias, ya que su madre lo había nombrado como albacea. La mayoría de cantidad de los bienes fueron a manos de Newton. Aquello significó el golpe bajo de algunos sacerdotes plantearon objeciones a su obra. La tesis de Newton, después de varias cartas, pero otro llamado Padre Linus, un anciano que había realizado experimentos hace 30 años con resultados distintos a los de Newton, le planteó una insistente molestia que continuaron sus discípulos a su muerte. Newton en sus ratos libres se dedicaba a escribir. La aparición de la óptica tendría que esperar, ya que en 1677 Newton dejó una vela encendida y al tardar al volver se quemaron todos sus papeles en el cual estaba el manuscrito sobre la óptica. Pero intentó conseguir copias de sus escritos. Todo lo que hizo se retrasara en su presentación de su descubrimiento sobre los fenómenos ópticos. En 1677, una obra publicada, Cometa Hooke, sistematizó sus estudios del cometa, que observó detalladamente en 1664. En el libro plantea sus dudas sobre la teoría de los movimientos rectilíneos de los cometas y especula con que podía tratarse de la trayectoria de curva. Este libro fue bastante trabajado por Newton. Él estudió el tipo de trayectoria y llegó a la conclusión
conclusión que solo podía ser circular o eléctrica. Estudió las dos, aunque al final optó por la opción elíptica. Llegó a la conclusión que los planetas y el Sol ejercían una atracción hacia los cometas que pasaban cerca de ellos como una alteración del Sol. Era más fuerte. La curva más cerrada se produce cuando el cometa pasaba junto a él y por eso rodea el astro rey y vuelve hacia atrás. Los astrónomos Galileo y Bray tenían la idea de que las órbitas de los planetas eran circulares, pues la circunferencia era la curva que la acercaba más a la perfección de Kuiper. Por consejo de su comienzo a estudiar más extensamente la órbita de Marte y comprobó que, suponiendo la circular no se ajustaba a ella, los valores de la observación de Marte ajustaron a una órbita elíptica, en uno de cuyos focos estaba el Sol. También comprobó que los planetas viajaban más rápidamente cuando estaban cerca del Sol. A partir de ahí desarrolló lo que serían las tres leyes del movimiento, conocidas como leyes de Kepler. Y es la primera ley: los planetas se mueven formando elipses alrededor del Sol, el cual están situados en uno de los focos de estas órbitas elípticas. Segunda ley: una línea recta que unirse al Sol con el planeta recorrería áreas equivalentes en tiempos equivalentes. Tercera ley: el cuadrado del tiempo empleado por el planeta al recorrer su órbita por el completo es proporcionar el cubo de la distancia mediante entre los planetas y el Sol. El cartilejo de Newton. Durante sus annus mirabilis, Newton se dedicó en otros estudios a la observación de la Luna y los cometas y los planetas. Desde el principio se había encontrado con la dificultad que poseen los telescopios de la refracción. De las ideas básicas de estos telescopios es que la luz que capta el aparato atraviesa el lente de óptica. En 1663 el matemático escocés James publicó su obra titulada Óptica Promonta, en la que describe que el telescopio de reflexión catadióptico, cuando el libro cayó en manos de Newton, este se puso enseguida en manos a la obra, dejando sus anteriores trabajos sobre lentes y volcándose a sus espejos. Construyó en 1668 el primer modelo experimental, que fue del que habló de Collins y que le abrió las puertas de Royal Society. A pesar de tener solo 6 pulgadas a lo largo, permitía aumentar hasta 40 veces un objeto distante en el que había podido observar a Júpiter y a Venus. El telescopio de reflexión de Newton, que fue el primero que se construyó, se puede considerar como el padre de telescopios actuales. El modelo de Newton tuvo problemas de que los espejos se empañaron muy pronto y dejando de ser efectivo hasta el siglo siguiente, en que hasta se perfeccionó en la construcción de esos espejos parabólicos y no empezó a cometerle terreno a este tipo de telescopios. Después también tuvo unas siguientes aportaciones sobre la potencia del binomio. Una de las cosas que tuvieron que sufrir los alumnos desapareciendo primero el BUP fue el desarrollo de la potencia, por lo que se conoce como el binomio de Newton. Consiste en calcular la potencia, una suma de dos sumando, hasta que no han llegado a los estudios medios, y cuando hallemos el cuadrado de una suma se encuentra el desarrollo
que todos nos aprende el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble de producto del primero por el segundo. Lo que hizo Newton fue generalizar este desarrollo cuando la potencia no solo es 2, sino cualquier, y no solamente natural, sino también recordemos que en una potencia un denominador equivale a una raíz. Es decir, Newton consiguió hallar una suma elevada a una potencial y dentro de una raíz. El teorema del binomio nunca fue publicado por Newton, a pesar de lo que descubrió sus Annus Mirabilis. Únicamente aparece en la carta libre que le envió Leibniz en 1677. Las series infinitas, la demostración anterior la abrió a Newton el camino para el trabajo de series infinitas, comprobando que podía operar en ellas igual que con expresiones de polinómicas finitas. Newton, una vez perdido el miedo al infinito, se lanzó al trabajo con series y sobre todo al estudio de cuadraturas, es decir, el cálculo de áreas encerradas bajo una función. Newton aportó varias cosas a las matemáticas y planteó las funciones en su libro. Al abordar sus problemas concretos, el primero consiste en encontrar la velocidad del movimiento. Un tiempo dado, cualquier dada la longitud del espacio descrito, el otro problema es el inverso de este. Newton también trabajó en el problema del inverso al cálculo con funciones, dada que una función era encontrar una fuente de lo equivalente al cálculo de las integrales. Una vez que tenía el método general, pudo abordar el cálculo de máximos y mínimos de funciones, así como los puntos de inflexión, tangentes a curvas y a cálculos de áreas y longitudes. Después de una larga y atroz enfermedad, Newton murió en las curvas de la noche del 20 de marzo de 1727 y fue enterrado en la abadía de Westminster en medio de grandes hombres de Inglaterra. Euler. Leonardo Euler nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Fue hijo de un matrimonio religioso, Paul Euler y Margaret Bucher. Su educación inició en Basilea, ciudad cercana al pueblo de origen, donde la familia vivía bajo los cuidados de su abuela materna. Euler consiguió entrar a la Universidad de Basilea a los 14 años y en 1723 a los 16 obtuvo el título de maestro en filosofía, siguiendo los deseos de su padre. Estudió teología, griego y hebreo. Recibió clases del matemático suizo Johann Bernoulli, quien descubrió su talento para las matemáticas. Y en México de 1707 sucedió el primer denuncio minero de Santa Eulalia, dando origen en 1709 a la fundación de lo que hoy es la ciudad de Chihuahua, que originalmente se llamó San Francisco de Cuellar y más tarde San Felipe. El Real de Chihuahua, a partir de este hecho, el eje espacial de este territorio del distrito minero de Barral del Sur, la misión de Casas Grandes y el presidio de Janos del Norte se movió hacia el oriente del paso obligado por Chihuahua, y en 1723 protestas del Agustino Manuel Pérez el primer tratado de la teoría de traducción de náhuatl. En 1725 Daniel Barnum, hijo de Joan, llegó a Rusia para ocupar una plaza de matemáticas. Una nueva academia de San Petersburgo, y en 1726 Euler recibió una invitación para acompañarlo, pero la única plaza vacante en aquel momento era la de
fisiología, medicina, pero como las plazas escaseaban, Euler aceptó la oferta. Como no sabía nada de las artes médicas, estudió el tema como características laboriosidad. Llegó a San Petersburgo en 1727 y fue asignado a física en lugar de fisiología, un cambio afortunado para él. Durante sus primeros años en Rusia, vivió en casa de Bernoulli y ambos se involucraron en amplias discusiones sobre matemáticas y física que anticiparon el curso de la ciencia europea. La vida intelectual de la Academia de San Petersburgo se acomodaba perfectamente a Euler. Dedicaba su gran esfuerzo de investigación. Estaba a disposición del Estado, el cual pagaba su salario. Ejercía un asesor científico del gobierno y esta función se preparaba mapas, asesoraba las armas rusas y probaba bombas diseñadas contra incendios. Uno de los primeros triunfos de Euler fue encontrar la solución llamado problema de Basilea en 1735, que consistía en determinar el valor exacto de la serie infinita. La respuesta no era solo una muestra auténtico esfuerzo matemática, sino que también una genuina sorpresa, ya que la serie se sumaba pi al cuadrado entre 6. Este resultado se convirtió la solución más espectacular en sus investigaciones a un ritmo vértigos, pero llegaron tres problemas que ensombrecieron este periodo. El primero, Catalina I de Rusia, fue la persona que impulsaba principalmente esta idea que incrementaba los niveles educativos. Catalina murió a los 43 años dejando el trono a Pedro II de Rusia, quien en este momento tenía 12. Este fatal evento despertó sospechas la nobleza de Rusia sobre las legítimas intenciones en los científicos extranjeros convocadas a la academia, lo que hizo que cortaran la mayor parte del presupuesto dedicado a ellos. La segunda era la academia. Estaba dirigida por burócratas y el ello, la segunda era la academia. Estaba dirigida a los burócratas y el último de los físicos fue deteriorado de la vista de Euler. En 1738 experimentó la pérdida de la visión de su ojo derecho, que atribuyó un exceso de trabajo y su intenso esfuerzo en la cartografía. La inestabilidad política de Rusia era palpable. Preocupado por su integridad y los suyos, decidió viajar a Berlín el 19 de junio de 1741 para establecer allá trabajar a la academia de la ciudad. Su permanencia de Alemania se extendió por 25 años, durante los cuales escribió la mayoría de sus tratados de trabajo. Fue Alemania donde escribió y publicó dos grandes obras: Introducido in Analysis in Futurum e Institutiones Calculo Differentialis de 1748 y 1755. A pesar de sus aportaciones y contribuciones a la Academia de Berlín, en general a la ciencia de la época, a finales de 1766, Euler tuvo que abandonar la ciudad que acogió durante 25 años. La razón de esto fue que el rey Federico II nunca terminó de congeniar con el cíclope matemático, lo que criticaba por su simpleza y la poca gracia que aportaba a los salones repletos de nobles. En México, en 1766, fue la primera huelga americana. Fue una protesta minera organizada el Rey del Monte y trabajadores de Vizcaya. La situación económica, social y política de Rusia había sufrido un afortunado cambio y el matemático no dudó en aceptar una invitación de trabajo en la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Sin embargo, su segunda estancia de Rusia estuvo llena de desafortunados acontecimientos, pues en 1771 sufrió la pérdida casi completa de un ojo. Bueno, le quedaban, y apenas 2 años más tarde, en 1777, perdió la vida
su esposa Catarina, con quien compartió su vida durante 40 años, pero siguió con su vida y en 1775 escribió un artículo matemático en la semana. Murió el 18 de septiembre de 1785 en San Petersburgo, Rusia. En México, de 1771, proviene de Cuba, arribó al territorio de la Nueva España Antonio María Bucareli y Ursa con la encomienda de asumir el cargo del rey. En 1773 gobernó el aumento del precio de las mercancías inglesas como el papel, el té, el vidrio y los tintes. Los colonos respondieron tirando un mar de cargamento. Pascal nació en 1623 en la localidad francesa de Clermont-Ferrand-Brassai. Pascal se caracterizó por la salud delicada a lo largo de su vida. En Francia, en este año, en el Palacio de Versalles, estaba muy lejos de ser la obra arquitectónica barroca que conocemos hoy en día, con más de 800 hectáreas y 2.300 estancias, mientras en México sucedía que el virrey Diego Fernández de Córdoba promulga la ordenanza que establece la división territorial de Nueva España en provincias y alcaldías mayores antes de instalarse al departamento de Yvelines. Los reyes residían al Palacio de Louvre, actualmente el Museo del Louvre. A pesar de ello, destacó su talento y su inteligencia ya en una corta edad. Creció en una familia noble de Clermont-Auvergnat. Su padre, Etienne Pascal, luego de haber formado una judía en París, llegó a convertirse en un magistrado de alto rango. Su madre, Antoine Begon, descendía de un clan familiar burgués de personas dedicadas al comercio. Blaise Pascal tenía dos hermanas, Gilbert y Jacqueline. A la primera se le conoce más, ya que fue quien escribió la primera biografía publicada sobre su hermano al nacer. Jacqueline, su madre, no llegó a recuperarse del parto, así que falleció cuando tenía 3 años. No tardó en sobresalir una disciplina como las matemáticas. Con tan solo 15 años llegó a escribir un ensayo de matemáticas titulado Ensayo sobre las cónicas. Sin embargo, más allá del estudio teórico de las matemáticas y otras ciencias, Pascal también aportó grandes innovaciones prácticas como la calculadora. La familia se mudó a París queriendo forjar un mejor futuro para los suyos, pero sobre todo para Blaise, quien ya daba muestras de capacidad intelectual. Le tocó vivir una época en la que la fe y el saber se habían bifurcado, así que logró que su obra, al unir el principio de su unidad de todo el ser, tanto las cuestiones de ciencias naturales como las tecnológicas, no habían contrataciones. Es reconocido hasta nuestros días como un elocuente apologista del cristianismo y el paladín de su profunda fe. Dicha doctrina tal es así que los ciertos críticos como el abate Meslier Voltaire lo trataron como fuerte detector. El mismo Friedrich Nietzsche discutió con él toda su vida. Para el primero Pascal es el lógico admirable del cristianismo. Además, Nietzsche contemplaba en Pascal, tanto como la Schopenhauer, algo como un rival digno. Otros críticos como Aldous Huxley, a quien se le considera reservado, ha ido más allá de sus opiniones, pero de una manera más física. Con 14 años, Blaise Pascal ya asistía a reuniones de la Academia de
del padre Mersenne, que congregaba a sus distintos matemáticos en las celdas religiosas para debatir e intercambiar ideas. Con apenas 16 años revelaba todo su talento con el mencionado ensayo de las crónicas, 1639, en el que enunciaba el que ha pasado en dominarse como teorema de hexagrama místico de Pascal. Aportaciones. Ese fue el precoz inicio de una trayectoria profesional triunfada en logros, descubrimientos y aportaciones que iba a alcanzar en su punto culminante en 1654. Gracias al jugador profesional parisino Antoine Cambau, obligado a dejar una inconclusa partida del juego de azar, acudió a Pascal para que determinase la forma más justa de repartir el dinero, apostando la cuestión suscitó el interés matemáticas y motivó a su colaboración con Pierre de Fermat, estableciéndose las leyes fundamentales de la probabilidad del proceso en el que introdujo el conocido como el triángulo de Pascal, basándose en la idea entonces revolucionaria al alcanzar la moneda. Es igualmente probable que salga cara o cruz. Fundaron una nueva rama de las matemáticas, la teoría de las probabilidades, que en la actualidad se aplica a la multitud de cuestiones en los más diversos ámbitos, desde los modelos climáticos, epidemiológicos, hasta la predicción de la fluctuación bursátil. Tan entusiasmado quedó Pascal con sus posibilidades que brindaban estas nuevas matemáticas, que incluso se convenció que con ellas podía justificar la necesidad de creer en Dios, la esencia de la fe. Según Pascal, la ansiedad que siente un jugador profesional cuando hace una apuesta equivale a una suma que puede ganar multiplicada por posibilidades de conseguirla, y eso le da un valor infinito a la religión de la necesidad de creer. No es más que una forma de experimentar lo que describió con una profunda experiencia mística de convención. Pascal, decidida a consagrar su vida y el cristianismo, se recluía en el convento de Port-Royal. Pero antes de llegar a eso, el nombre de Pascal había sido resonado en todo el continente gracias a un prodigioso ingenio, la pascalina. El fruto de estos años de dedicación, en 1642, Pascal había comenzado a trabajar en un instrumento que le facilitaba su trabajo. Cargo que le obligaban a dedicar gran parte de su tiempo, efectuar cálculos que implicaban enormes cantidades, y para que únicamente podía ayudar con el abaco. Apenas unos meses después, el joven Blase, que asistía a su padre en aquel labor, construía la primera máquina calculadora mecánica, una de las primeras y sin duda la sofisticada, padre de la pascalina. Durante los siguientes años seguía trabajando sobre ella. El afán era perfeccionarla, complementando 50 modelos diferentes. En 1649 obtenía un privilegio, el equivalente de una época o un patente, sobre aquella máquina. Finalmente, en 1652, realizó en París la primera demostración pública de su invento, cuya fama se extendió por toda Francia y el resto de Europa. En esencia, la pascalina consistía en una caja de cuyo interior alojaba un completo juego de engranajes, ruedas y cilindros que se accionaban a través de la colección de rotores ubicados de unos laterales. Al hacerlo girar, ponía en marcha los
mecanismos del cálculo y resultado aparecía en forma de dígitos. Uno de los visores de la ventanilla ubicado en la parte superior de la caja. Con este invento, Pascal, considerando la padre de la máquina del cálculo, precursoras de los primeros ordenadores y por eso en 1970 el ingeniero electrónico suizo Nicolas Will bautizó el lenguaje de programación que acababa de crear como Pascal, que fue la puerta de la entrada de la informática para muchos estudiantes finales del siglo XX, pero su legado científico tiene una realidad, mucho más que ver la física con la informática. Pascal es también el nombre de una unidad de presión sistemática internacional. Una atmósfera igual a 101.325 pascales. Pascal decía que un pascal corresponde a la presión generando una fuerza de 1 newton que actúa sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Se expresa también en newton por metros cuadrados. Es una unidad pequeña, por lo que generalmente se utiliza un kilo de pascal, kepa, o en bar equivalente de 10.000 pascales. La existencia del vacío. Pascal en 1647 mostró por primera vez la existencia del vacío en contra del pensamiento de Aristóteles. Pascal realizó una serie de experimentos decisivos mediante la presión atmosférica. La apuesta de Pascal, el filósofo matemático Blaise Pascal, propuso que todo debemos considerar como una apuesta. De hecho, creer no en Dios es el hecho más importante, sino Dios existe o no. Si creemos según Pascal, Dios no es por creer que puede haber en consecuencia, pero si hay un Dios, entonces no importa si creemos o no en él. La muerte de Pascal. Fallece después de una prolongada enfermedad en 1662. Sus últimas palabras fueron: que Dios no me abandone jamás. Murió con tan solo 32 años.